Hola, muy buenos días. Estamos en un nuevo programa La Iglesia Habla y estoy muy contento porque tenemos una super invitada, una amiga pastora, influencer en las esferas de conexión y ella es Diana Torres. Sin más preámbulo, porque hay harto que hablar. Dianita, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, gracias Teo, gracias a Desafío Medios por esta oportunidad de poder estar con cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a hablar. Sí, vamos a hablar porque les cuento, antes de este espacio que estamos teniendo, duramos casi 2 horas conversando y compartiendo sobre lo que ha sido la vida de la pastora Diana. Me voy a dirigir en su dignidad, aunque es amiga de la pastora Diana, y lo siento así es porque es de admirar, pastora, realmente todo el proceso de lo que tú has venido viviendo y como tú dices, vamos a hablar, entonces comencemos desde los 17 años, porque creo que eso fue lo que me llamó la atención, ¿no? Una joven inocente, empezando a vivir y que de una vez lanzada al ruedo del trabajo, del servicio, del mundo ministerial, porque lo vi yo así, que lo empezaste a vivir las tres áreas de tu vida de una forma integral y que eso fue pues maravilloso, ¿no? Y entender que lo hiciste dentro del contexto de lo que era inicialmente el periódico escrito Desafío. Entonces, cuéntanos, vamos a abrir con una primera foto porque ella todavía vive y es Denise Christie, que era la esposa de Lindsay Christie, que es la esposa de Lindsay Christie porque en la eternidad se van a unir. Entonces, comiénzanos a comentar cómo fue toda esta historia. Bueno, primero que todo, yo soy una convencida de que hay espacios, hay momentos y hay personas que se atraviesan en tu vida para marcarte, para señalarte, para animarte. Y creo que eso fue lo que sucedió conmigo más o menos a los 17 años. Estaba a unos pocos meses de cumplir los 18 años, cuando tuve la oportunidad de ingresar al periódico Cristiano Desafío, como lo acabas de decir en su momento, escrito a esa gran familia de Desafío a empacar tarjetas navideñas. Sí. Ese fue mi primer trabajo. Aprendí la excelencia, aprendí el sacrificio, aprendí a colocarle, digamos, mucho amor y mucha disposición a todo el trabajo. Y eso me enseñó para hacer como una escuela lo que venía más adelante, ¿no? Y Sí. yo te contaba hace un momento y le contaba a los que compartíamos ahorita que siempre he recordado como una marca en todo el trabajo que realizo a nivel de liderazgo, cómo un hombre como el pastor Lindsay Christie, el hermano Lindsay y la hermana Denise, estuvieron en un momento tan importante de mi vida que era, yo estaba transicionando de la adolescencia a la juventud, por Sí. decirlo de alguna manera, y me lanzaron desafíos, me lanzaron retos. Y yo me acuerdo que una de las muchas cosas que tuve que aprender fue a decir, bueno, no lo sé hacer, pero hagámoslo. Y Sí. bueno, eso me llevó sin saber en el tiempo y en el futuro a lugares de influencia, de esferas y poder decir realmente servir a la iglesia tiene un valor importante, pero quiero recalcar eso, ¿no? Como sin importar la edad, lo pequeña o lo inmadura que podía llegar a ser, ¿cierto? Hubo un hombre y una mujer que reconocieron y pudieron ver en mí lo que Dios tenía y creo que Sí. más que poder decirlo es un testimonio, ¿no? De todo lo Claro. que Dios ha hecho. De ese testimonio que nos habló de hartos testimonios, nos vamos a enfocar que nos cuente la historia porque la gente debe saber eso cuando te tocó ir a entregar los periódicos, que te tocaba ir al aeropuerto, que era todo un rollo, y la vivencia que tuviste en la calle del Cartucho, que también me pareció maravillosa y que eso también te detonó muchas cosas para el Ujú. futuro, ¿no? Sí, tuve que hacer muchas cosas, como les dije hace un momento, desde empacar tarjetas navideñas. Recuerdo que tuve esa experiencia increíble, pero desafiante, de ir al cartucho. Recuerdo que ellos tenían en ese momento una labor muy linda que se llamaba Dios es Amor, y Sí. una de las muchas cosas que hacían eran hacer brigadas de salud y también iban al cartucho a repartir sopa. Y me tocó en la parte de atrás de una camioneta verde compartirle a estas personas la sopita, pero fue increíble porque ellos no cogieron solo la sopa, sino me abrazaron Sí. y empezaron a, mejor dicho, a querer cogerme ni de todo y como que lo que en un momento fue muy lindo trató como de ser un poquito complicado,
pero mira que Pero fue, cogerte en la buena forma, sí, ¿no? O claro, sea, no, 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 de nada negativo, me abrazarte, abrazaban y todo, amor, pero era una experiencia nueva para una claro. chica de 18 años que nunca había tenido una experiencia en un ambiente como este, porque aunque nací en un hogar cristiano y siempre fui muy sensible al tema social que me enseñaron mis padres, esta era una realidad a la que yo me estaba enfrentando. También, obviamente, el ponerme al hombro, toda la logística operativa de ir a, es que no recuerdo el nombre en este momento, pero creo que fue como al aeropuerto, El puente el aéreo. puente aéreo, sí, íbamos y me acuerdo que eso era, se empacaban los periódicos y nos tocaba ir y llevarlos y aprovechábamos y comíamos alguito en el camino y siga trabajando, pero esto me llevaba hoy en día a pensar y a recordar hoy que pude compartirlo con ustedes, es cómo esas pequeñas cosas, esos pequeños retos forman el carácter de un líder. Sí, Y a veces totales. tenemos que ser conscientes, muchos no quieren pagar ese precio, ¿no? De formación, Sí. pero bueno, eso es otro tema, Teito. Sí, que ese es otro tema. Bueno, 12 años duraste en desafío, más o menos lo que Más o calculamos, menos ¿no? 11, sí, 11, 12. 11, y contaste otra historia que me gustó mucho, que fue la de Alex Campos, ¿no? Que tampoco pensaba que tú tuvieras como esa conexión. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, sí, Alex trabajaba en el periódico Desafío como mensajero en la oficina y siempre tuvimos la oportunidad, digo yo, como de saber de ese sueño tan anhelado que él tenía, de ser un artista, de ser un adorador y bueno, tuve la oportunidad de conocerle pues muy joven a él, a su hermano, a su familia, la mamita, la hermana Mercedes. Y sí, recuerdo una de las muchas cosas que tuvimos que pasar, que también me inspiran, porque mira que le tocó muy duro, Claro. y fue un día estaba lloviendo en Bogotá a cántaros y él tenía que ir y repartir los periódicos y no sé qué fue lo que pasó, no recuerdo bien, pero le tocó devolverse con los periódicos y llegó empapado de pie a cabezas y me acuerdo que me colocó los periódicos encima del escritorio y me dijo, algún día, con dolor y con rabia y con tristeza seguramente porque estaba empapado y le habían cerrado la puerta, algún día seré un artista, seré un adorador. Y qué lindo, ¿no? Porque mira Claro, que se ha todos esos cumplido. sacrificios, pero se Sí, cumplió y a veces Dios nos lleva al extremo, ¿no, Teo? sí, Para poder como totales. sacar lo mejor de nosotros. Vea, y ese contexto de esa historia, porque a mí también me impactó, y cuando uno ve a Alex Campos, lo que hoy en día es, y como el Señor lo ha usado, ver esa historia tan pequeña que posiblemente él hasta de pronto ni se acuerda, o sí se acuerda, pero él declaró algo que en el futuro Dios lo hizo realidad, ¿no? Porque entendemos que fue Dios. Bueno, ahí sigue toda tu vida en desafío y bueno, ¿cómo es todo en línea de tiempo para que yo no hable tanto? ¿Cómo es que desafío marca tu derrotero para ser hoy lo que es la pastora Diana? Con una congregación, con una bella familia y con un círculo de relacionamiento y de conexiones de influencia, tanto a nivel Colombia como a nivel latinoamericano. Bueno, tuve la oportunidad de nacer en un hogar cristiano, mis padres pastores aquí en la ciudad de Bogotá, ellos iniciaron su ministerio en una denominación muy importante pues en Colombia, histórica, y digamos que siempre estuve rodeada de la iglesia, ¿no? De todo lo que tenía que ver con la unidad de la iglesia. Cuando llego a Desafío, evidentemente, una escuela de formación impresionante en mi vida, porque no solamente estaba en una etapa importante emocional, que es la juventud, la adolescencia, sino también fui formada, fui mentoreada por el pastor Lindsay y la hermana Denise, a quien yo siempre diré gracias, admiro, respeto y me siento muy honrada y afortunada de tenerla como amiga, como mentora. Pero digamos que todo ese desenlace de lo que se ve hoy en día creo que es como la suma de la suma de la suma de la suma en cuanto a Excelente. todas las cosas que Dios había determinado para mi vida, siempre pensando como en servir a la gente, servir a la iglesia,
con una capacidad, digamos, de liderazgo, con esa gracia que necesitamos también, Sí. que a veces no es tan fácil. Encuentras gente muy buena en lo que hace, pero nos falta un poquitico de tacto, gracia, en fin, Empatía. y empatía, todo eso. Pero mi padre siempre estuvo muy conectado con asociaciones de pastores, con eventos a nivel interdenominacionales, conciertos, bueno, todas estas iniciativas que se sumaban en torno a la unidad de la iglesia, y yo iba ahí, ¿no? Iba ahí detrás. Pero indudablemente una plataforma importante fueron los congresos internacionales femeninos que durante muchísimos años se hicieron, eran eventos macros en aquella época. Hacer un evento de este talante era un gran desafío, de verdad, y empecé ahí como a construir, ¿no? Paso a paso. Es que, Anita, tú lo cuentas todo así como tan, si eso hubiera sido así de fácil y que sí, no, porque tú nos contabas y creo que lo que más me ha puesto en reflexión es que cuando hoy uno te ve, uno dice, bueno, Dianita es siempre toda sonriente, servicial, dispuesta, espontánea para ayudar y servir a la iglesia, pero a mí me impactó que es que organizar, y lo digo es porque yo hace poco organicé una conferencia apenas para 150 personas y es todo un desafío y un reto, pero tú contabas que la organización de esto era descomunal y que pues quien la organizaba eras tú y quien pues los créditos y todo esto se, pero es entender lo siguiente, Dianita, quiero que de pronto compartas ese detalle porque creo que eso es lo de recalcar y que quede en estas nuevas generaciones, es que tú nunca lo viste así, tú lo viste fue simplemente hay que servir, hay que hacerlo con excelencia, hay que hacerlo lo mejor y lo ideal es que esto se dé, ¿no? Independientemente de para quién esté sirviendo y que también la escuela interdenominacional del periódico Desafío de Escrito y lo que hacía tu padre afirmó, ahora entiendo muy bien, afirmó todo ese derrotero de lo que hoy es, ¿no? Un referente de unidad, de conexión, inter de todo, ¿no? Sí, yo creo 100% que aunque era un trabajo que liderábamos, ¿cierto? Varias mujeres de la nación, indudablemente era un trabajo de equipo, ¿no? Claro. Pero mira que teníamos un desafío, el dar adelante y sacar adelante un evento, ¿cierto? Una iniciativa, pero al mismo tiempo veníamos construyendo unidad. O sea, era, mientras hago esto, vamos haciendo lo Sí. otro. Entonces, pero fue un tiempo muy bonito, fue un tiempo, digamos que, aunque hubo cosas que se tuvieron que ir engranando durante el tiempo, ¿cierto? El carácter de la gente, el que de pronto se estaban levantando las iglesias de pronto que no eran tan históricas, todo este movimiento de todo el tema de las entidades independientes, Las las diferencias, diferencias en todo el sentido de la palabra. Digamos que pienso que nos limó un poco, ¿cierto? Nos procesó, pero mira que algo que tengo que resaltar es que aunque hubo cosas que no fueron tan bonitas, porque pues no hay que decir lo contrario, sí, había como un buen ambiente y un buen espíritu como de trabajar juntos, lo que tú decías ahorita, servicio, entrega, unidad, ven, hagámoslo juntos. Empezó a haber como una sensibilidad a poder, hey, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo haces sí. tu iglesia? Qué interesante que de pronto mi entidad no trabaja en el tema social, pero qué bueno que haces esto. Entonces, yo sí creo 100% que no solamente la formación desde casa que tuve con mis padres y verlos sirviendo al Señor, luego en desafío, luego en otros espacios, el hecho de poder estar como metida en ese río de lo que llamamos hoy en día una gran unidad de la iglesia cristiana en Colombia Que existe, o que sea, que está ahí. existe. Yo, miren, yo tengo que decirlo, no comparto para nada a veces esos clichés que usamos de no es que la iglesia está desunida, no es que no hay unidad, es que si hubiese. Sí. Yo creo que cuando damos esos conceptos muchas veces desconocemos la esencia y la realidad de lo que es la unidad de la iglesia, no la uniformidad. Venimos con muchos modelos donde creemos que todos tenemos que ser iguales, Sí. pero en este tiempo especialmente ha habido una apertura en muchas esferas. Tanto así, Teo, que hoy en día es muy normal hablar de las esferas de influencia, ¿cierto? Y de pronto en aquella época, Teito, porque yo ya tengo mis años, Sí, Teo, bueno, tengo mis años, sí. y no era tan abierto como Sí, ahora. como es Igual, ahorita. igual se empezó a trabajar y a hacer un ejercicio de unidad. Entonces, yo creo que
Sí, hubo momentos como difíciles, cosas no tan buenas que quizás hoy en día no quisiéramos repetir, ¿cierto? Claro. Pero fue necesario para formarnos y bueno, para poder hoy simplemente ser una facilitadora, una conectora, una persona que articula iniciativas en pro de la unidad de la iglesia, pero más allá de la unidad de la iglesia, que es lo que el Señor nos ha llamado a hacer, es poder ser una extensión del Evangelio, ¿no? Totales, Dianita. Entonces, para empezar a hilar también como esa parte personal, eres profesional, porque también eso me sorprendió, cómo hiciste tantas cosas. Entonces, como para que sea un punto inspirador, ¿cómo fue esa historia de la universidad, de estar trabajando, de estar sirviendo? Y Lalo, ya también, después de desafío, ¿qué llegó? Y después, ¿cómo llegas a Sedecol? Claro que sí. Bueno, mira, nací, como les dije, en un hogar cristiano, entonces digamos que siempre el tema de la universidad, aunque era valioso, era como algo, era realmente un desafío. Yo quiero ser Claro, muy para sincera, esa época. yo quiero ser muy sincera, les conté hace un momento que veníamos de una denominación donde la gran mayoría de los hijos de los ministros, nuestra máxima mayor logro era o ser maestro, profeta, apóstol, pastor, evangelista. Evangelista. Obviamente eso es un legado Y es un maravilloso, o sea, privilegio y y es una un honra. honor y es un privilegio, pero digamos que yo no veía la universidad como una opción muy inmediata. Tiene que suceder algo al interior de la iglesia, no muy agradable, que me llevó a considerar la posibilidad de trabajar y estudiar para poder ayudar en mi casa. Pero transicionalmente a eso yo ya estaba en desafío. Sí. Entonces me acuerdo que trabajaba de día en desafío y empecé a estudiar producción de radio, televisión y locución en el Colegio Superior de Telecomunicaciones. Obviamente les estoy hablando de historia Sí, patria. sí, William Vinascoche. Sí, algo así. Pero yo siempre vi este tema de la universidad como una herramienta para poder alcanzar y construir el liderazgo que el Señor me había llamado a hacer dentro de la iglesia. Nunca me vi fuera de la iglesia. Tuve muchas experiencias fuertes en mi vida, que marcaron mi vida, que me llevaron a tomar decisiones, pero nunca apartarme del Señor. Y desafío en ese momento fue supremamente clave porque yo estaba en la dinámica de la iglesia. O sea, Sí, date cuenta que un trabajo se volvió parte fundamental de un llamado. Eso a mí siempre me encanta, sí. porque sí, alguien diría, ah, no, pero ella estaba era trabajando. Sí, de pronto la excusa de Dios pudo haber sido un trabajo, ¿cierto? Algo operativo, pero Dios estaba ahí formando muchas cosas. Obviamente en ese espacio pude conocer muchas personas, Influyentes, ¿no? influyentes en esa época. ADME era la única asociación de pastores que estaba en ese momento, y yo con un grupo de hijos de pastores liderábamos el grupo de hijos de pastores de ADME. Ahí nos fuimos conociendo, luego entramos con lo que llamaban los grupos o comités juveniles del país, y ahí poco a poco, fue como una bola de nieve, te digo, es Sí. que es mucha historia, hay No, yo mucho sé, por detalle, eso, resume. pero digamos que luego, ya pues casada, tengo mis hijos y todo el tema, hay una necesidad de poder cubrir un espacio en Sedecol por algo que estaba como en un proceso de transición organizacionalmente y administrativamente. Y un pastor muy querido, al que aprecio muchísimo, me recomienda por un mesecito. Pero No, acá puedes decir tranquila, los nombres, tranquila, honremos tranquila, los tranquila. nombres de los pastores porque acá los puedes Sí, la decir. verdad, el pastor Luis Beltrán fue una bendición Sí. impresionante. En su momento, él pues me referenció también para poder estar ahí. El pastor Eduardo Gómez también. Él conocía mi trabajo, mi testimonio, mi experiencia desde ADME. Año 2013, ¿no? Sí, eso es, sí, 2013-2014. 2010. Ah, en el En el 2010. 2010, sí. Entonces ellos me recomendaron y bueno, nosotros estábamos plantando la iglesia que hoy en día pastoreo, Generación Activa, y no estaba como con mucho deseo de como involucrarme muchísimo tiempo laboralmente porque estábamos estableciendo la iglesia, pero bueno, eso me llevó de un mesecito que me necesitaban hasta 14 años,
Y realmente así es como llego a Sedecol para ayudar, para sumar, para servir, una organización evidentemente muy sólida, ¿cierto? Pero que necesitaba, digamos, de setenta alguna y cuatro manera, años, ¿no? 74 años tiene Sedecol. Y bueno, ahí apoyé muchas áreas, muchas esferas, como te dije hace un momento, siempre como facilitando, conectando iniciativas, alianzas estratégicas. Y duré durante 9 años dirigiendo la Comisión de Jóvenes de Sedecol, eh, siempre con un perfil de generación relevo, mentores, todo este tema que es tan importante y que es fundamental para el tiempo de hoy, ¿no? Sí, pero es que tú cuentas todo lo de Sedecol así como tan de brochazo y se te olvida, por ejemplo, porque es que ahí hay varias situaciones durante todo el tiempo y que tú lo viviste, ¿no? Que por ejemplo, lo que fue la marcha del 2016, el evento de Frankie Graham, el evento de Luis Luis Palau, Palau, o sí. sea, todas estas cuestiones que fueron relevantes para nuestra nación, no solamente para Bogotá, sino para nuestra nación. Entonces cuéntanos cómo es todo ese tejemaneje, porque yo siempre, cuando me articulo a Sedecol desde ese punto de vista de amistad, porque creo que ese es el vínculo que nos ha fortalecido con el pastor Edgar y contigo, es ver que yo siempre los vi a ustedes dos y yo decía, ¿cómo hacen todo esto? Lógico, hay unas comisiones, hay toda esta cuestión, pero sí es bueno, porque acá quiero aprovechar este espacio, porque hay mucha gente, y lo compartíamos, que no conocen la institucionalidad de SEDECOL, que para qué es SEDECOL, que cada una de las comisiones, con cuál es el objetivo y el impacto que han tenido, ¿no? Y entender también, porque es que el hecho histórico, y yo nunca voy a olvidar esos 3 días de trabajo que tuvimos en Sedecol en las mesas técnicas y que fue directamente allá con todo este grupo que creo que éramos 43 o 44 personas trabajando descomunalmente para toda esta cuestión de lo que sucedió y que se puede decir que es un antes y un después del 2016 de lo que fue esa explosión pro vida y de lo que fue esa reacción de la iglesia a ser realmente una respuesta social y gubernamental que nunca se había visto, ¿no? Entonces cuéntanos cómo es eso, porque tú lo viste toda flor de piel. Mira, yo creo que has tocado un tema muy importante y usaste una palabra a la cual me quiero referir y tiene que ver reacción. Sí. La iglesia venía en un crecimiento importante, ¿cierto? Con muchas cosas nuevas, frescas, manifestaciones, en fin, emergiendo mucha iglesia nueva, ¿cierto? De pronto independiente, bueno, en fin. Pero digamos que más o menos me atrevería a decir que entre el 2010 hasta la pandemia, más o menos, vino eso, como una explosión de muchas cosas y empezamos a darnos cuenta que la iglesia podía empezar a tener influencia en muchas esferas, El proceso de paz que en también muchas todo. cosas, o sea, realmente si tomáramos el detalle, llevaría mucho tiempo, pero empezamos a darnos cuenta que había un liderazgo relevante de influencia, de trascendencia, que estaba abriendo camino para que lo que para nosotros como Sedecol era y sigue siendo un pilar, ser la voz unida de la iglesia en Colombia, empezó a encontrar esos espacios. Entonces veíamos las mesas de diálogo nacional, veíamos iniciativas con mujeres, todo el tema de derechos humanos, todo el tema de familia, de educación, lo que dije ahorita de La nuevas Comisión Pro generaciones, Israel, pro Israel, misiones, es, o sea, eso dentro de la organización. Imagínate fuera de la organización todo ese tsunami, si me puedo usar sí, esa palabra, claro, de cosas que se vinieron, pero que fue interesante que la iglesia estaba de alguna manera equipada y preparada y la institucionalidad de Sedecol fue una plataforma importante, totalmente, definitivamente importante. sí. Quiero decir que no tanto como orgullo, pero sí como un crédito, una palabra de afirmación a la organización, es que a diferencia de los países de América Latina, Colombia es el único país que tiene una sola alianza estratégica. Eso habla de unidad, de apoyo, de Totalmente de sinergia. acuerdo. Entonces, mira que cuando pienso en todos esos eventos o esas situaciones que se han dado Coyunturales en nuestra coyunturales, nación. me doy cuenta que hey, la iglesia sí ha estado en espacios de unidad. Entonces,
creo que sería un poco como injusto, ¿cierto? Y desacertado decir, no, es que la iglesia no está unida, que nos falta mucho más, que y que hay, seguimos que trabajar en eso y que hay definitivamente. diferencias y que siempre las van a haber, porque es que Siempre. eso es lo que yo digo, pueden haber diferencias y eso, y no, con él no me puedo hablar en este momento porque no me identifico, pero en esta otra cosa que está trabajando, ahí sí yo me alío, porque eso es lo que tú has visto y que yo también he visto en todo este ejercicio, Diana. Pero también ahorita decías algo y creo que hay que honrar la institucionalidad de SEDECOL, porque en estos procesos coyunturales afloró un liderazgo que Ujú. estaba dentro de las mismas congregaciones porque se hicieron convocatorias a nivel interna de las, oiga, ¿quién puede ayudar en esto? ¿Quiénes son abogados? ¿Quiénes son constitucionalistas? ¿Quiénes son? O sea, y salió un liderazgo que no era visible para los pastores o las congregaciones y que ellos mismos se sorprendieron, pero ve, resulta que yo tengo acá uno que está en el Congreso, tengo otro que está En el y arte. en el arte, y creo que eso fue lo que ninguna otra institución en la historia de Colombia lo ha hecho, lo que hizo Sedecol, que capitalizó en esos momentos coyunturales. Acabo de retomar que antes del 16, cuando comienza el proceso de paz del 2013, se activa la Mesa Nacional de Diálogo, se hace una convocatoria, yo nunca voy a olvidar esa reunión, se crean todas unas estrategias, se crean la gran mayoría, porque ya habían algunas comisiones, la Comisión de Ujú. Paz ya estaba funcionando, Ya. pero se crean la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Familia, la Comisión Pro Israel, la Comisión de Jóvenes, y empieza toda esta explosión, como tú lo decías, y que eso fue súper celestial, porque creo que se necesitaban manos y las manos llegaron ahí. Entonces, Yo creo que todo eso se dio a raíz de un liderazgo que se tomó el tiempo para conocer la iglesia, o sea, conocer qué había dentro de la iglesia, que la iglesia no tenía una influencia o una oportunidad de servir solo dentro de las cuatro paredes, solo de un excelente. círculo, de una liturgia, de un culto, en fin, ¿cierto? Y eso fue un despertar impresionante. Y conectarlo fue el desafío. Mira Que que tú lo hiciste esa súper bien. parte, yo tengo que decir, durante estos años que he podido o que pude estar de la mano con el pastor Edgar Castaño Díaz y también la junta directiva de Sedecol y todos los directores de las comisiones, los afiliados y todo, porque es una sinergia de Sí, muchos. De de pronto muchos. puedes ver unos dos o tres, Teo, pero es una sinergia, es un trabajo de mucha gente pensante, gente que conoce del tema, que puede aportar, ¿cierto? Sí, Ideas, soluciones, en fin. Y yo creo que ese fue un desafío importante, pero además de conectarlos, que se nos vino la pandemia. sí. Y Dios mío, Que ese fue un momento bien fue un coyuntural. gran desafío para la iglesia, la nueva normalidad de la iglesia, el reinventarnos también, pero yo creo que salimos adelante, ¿cierto? Frente a esto. Algunos quedaron asombrados de todos los cambios que tuvieron que hacerse, otros tengo que decir que creo que se quedaron en el tiempo, Sí, desafortunadamente. desafortunadamente. Otros la cogieron, ¿cierto? Y Y siguieron avanzaron. avanzando, pero esa es la iglesia. O sea, yo pienso que no es decir quién lo hizo bien, quién lo hace No, mejor y todo, pero eso es parte como de esa gran esencia que tenemos como iglesia en Colombia que no podemos perder, Teo, y es la unidad en medio de esa diferencia que sí, podemos tener. Indudablemente estamos muy expectantes y muy deseosos de que todo esto nuevo que Dios va a traer a Sedecol a través de la nueva junta directiva, sí, todo este trabajo de fortalecimiento, me imagino que se irán a sumar esfuerzos, muchas cosas, va a terminar y va a seguir dando de qué hablar la organización muy positivamente. Admiramos y apreciamos muchísimo pues toda la visión que trae que se está nueva, que se está trazando. trazando y nada, pues con mucha expectativa para poder sumar esfuerzos y seguir apoyando desde las esferas que se puede hacer, ¿cierto? Y nada, pues yo creo que estaría ahí el tiempo que el Señor quiera, sumando esfuerzo de pronto desde otras orillas, ¿cierto? Con nuevos Claro. proyectos, nuevas iniciativas, pero yo soy unidad de la iglesia, yo creo 100% en esto. Nací en un hogar viendo a mis padres trabajando por la unidad de la iglesia, me formé en un trabajo como lo fue el periódico de Desafío,
creyendo en la unidad de la iglesia, serví durante estos años creyendo en la unidad de la iglesia. Yo creo que eso no se puede botar así No, a la no. basura tan fácilmente. Es que yo identifiqué algo, Dianita, con respecto a lo que tú dices, y es eso, cuando ahí se me acercaban unos u otros, que los dos vivíamos en diferentes escenarios esa cuestión de conectividad, y ella me decía, no, es que yo con este hermano o con este pastor y eso, le dije, hermano, ¿usted tiene el Espíritu Santo? Me dijo, sí, le dije, por eso, el otro también tiene el Espíritu Santo, esa es la unidad de la iglesia, a nosotros nos une es el Espíritu y la palabra, no las diferencias humanas que nosotros tenemos y que hay que superarlas, hay que orar, hermano, así que no se preocupe, si en este no es el momento, va a ser el otro momento. Pero hago estas reflexiones porque tú ya tocaste, tú vas avanzando y eso me gusta, vas avanzando, tocaste la nueva junta de directiva de SEDECOL que la veo súper celestial, ahí hay grandes amigos, hablábamos de eso, o sea que el principio institucional debe ser ese relacionamiento honesto y transparente de la amistad y que eso construye reino, porque eso es lo que nos dejó el Señor, esos no, ya no serán más mis discípulos, sino ahora serán mis amigos. Entonces en ese contexto, dos cosas para empezar a entrar a finalizar y que nos sales algo de todas las fotos que ahorita vamos a empezar a pasar. Nuevos proyectos, tú traes nuevos proyectos. También cuéntanos cómo fue esta experiencia, antes de, para poder cerrar el capítulo de tu servicio en SEDECOL, porque esta experiencia con la parte de AEL, de Nuevas Generaciones de la Alianza Evangélica Latinoamericana, fue un enorme aporte de todo lo que se hizo. Cuéntanos algo de eso y cuéntanos sobre los nuevos proyectos y cómo Dios te está moviendo a que todo esto que has vivido hasta el día de hoy va a ser para bendición de muchas personas. Sí, yo creo que la parte de lo que hablabas de la conectividad y las conexiones fueron fundamentales en todos estos 14 años por cada uno de los miembros de, digamos, de las diferentes equipos de trabajo y comisiones, pero particularmente siendo como una facilitadora y articuladora de todo lo que se hacía desde la presidencia de la organización, tuve la oportunidad de ser parte de la junta directiva como vicepresidente de la Alianza Evangélica Latina Joven, 100% creyendo en todo este tema del liderazgo emergente a nivel de América Latina, Estados Unidos y España, pero creo que fungió mucho el hecho de que en su momento estaba como la directora de la Comisión de Jóvenes de SEDECOL y veníamos haciendo un trabajo intencional, Sí. ¿cierto?, de todo este liderazgo relevo. De hecho, ahí creo que en la foto se puede ver algunos de los del equipo y siempre con el apoyo, pues, de en su momento del pastor Edgar, como presidente de SEDECOL estos años, y digamos que esto nos llevó, y lo compartía también hace un momento fuera de cámara, y es, nos permitió por ese tipo de liderazgo y ese ejercicio ser un referente como país ante esas otras naciones, ¿no? Entonces, es un trabajo de unidad también. Mira, todos buscamos a nivel global la unidad. Queremos una iglesia fuerte, una iglesia que incida, ¿cierto?, en todo el sentido de la palabra. Y yo con mucha humildad, Teito, tengo que decirlo, creo que Sí, logramos claro, muchos de esos claro. objetivos, una iglesia más cercana, una iglesia menos prevenida, Una una iglesia relacional, Diana. relacional. Mira, yo soy una convencida, si no hay relaciones en nosotros como Sí, líderes, las entidades pueden tender a desaparecer. Y suena crudo y duro, pero tú encuentras mucho potencial, mucha gente capacitada, pero no con las mejores relaciones. Y eso pasa también en la exactamente. iglesia, ¿no? Sí, Eso pasa en nuestras iglesias locales. Hay gente muy linda que quiere hacer cosas muy lindas y especiales, pero no logran como tener esa esencia de relaciones. Y yo sí tengo que decir, espero que si alguien cree lo contrario es respetable, pero hemos logrado y logramos se entregar una logró. organización seria, de influencia, con desaciertos y desaciertos, Teo, Claro, porque siempre habrá gente que pueda hacer lo mejor de lo que tú lo sí, hiciste, pero yo pienso que hay que seguir, ¿no? Hay que seguir sí. creyéndole a este desafío Y y apoyar. apoyar. Y pensando en eso, una de las cosas que siempre he tenido claro en cuanto al liderazgo que el Señor me ha entregado es que
es una gracia para conectar, ¿no? Iniciativas, alianzas, proyectos, relaciones. De hecho, aquí mismo salieron una cantidad de cosas Sí, e ideas, pero a mí me encanta porque eso habla de esa fuerza que podemos tener y esa influencia que podemos tener sin pasar el uno por encima del otro, sino ven cómo lo haces tú, respetando y respetando y no llevándonos créditos propios, porque finalmente esto es para el servicio del que lo necesite y de la iglesia, excelente. ¿no? Sí. Entonces sí, hay unos dos proyectos, yo atrevería a decir que un poquito más, pero bueno, en su momento tenemos que Sí, sacar otra entrevista o algo exactamente. para que Sí, podamos sí. compartir de Charla. esos, otra charla, y contarles acerca de lo que queremos hacer, todo en función de la iglesia, Teo, y Sí. de esta unidad que es tan importante que no perdamos. No, gracias, Diana. Gracias. Vamos a estar pasando para finalizar que tú nos hables algo como de esas fotos icónicas porque estás, como digo yo, solamente con dignatarios y dignatarias, ¿no? Ay, Dios mío, Señor. Que es lo que te ha rodeado el Señor, pero eso es bueno. Sí. Entonces, este es el equipo de Bueno, conexión, ¿no? ese fue el equipo inicial de la Comisión de ¿Listo? Jóvenes de Sedecol. Ahora ya hay otras personas también. Son un grupo de pastores de influencia, líderes, directores de Perfecto. ministerios que están trabajando fuerte también por todo el trabajo generacional. Listo. Siguiente foto. Este fue un espacio, un foro que hicimos en la ciudad de Sogamoso a Sí, nivel interdenominacional. Recuerdo que en esa época estábamos hablando acerca de la importancia de conectar con la antigua generación. sí. Fue O sea, chévere. esa parte intergeneracional y multigeneracional, ¿no? Porque ahorita hablábamos y que ahorita lo dijiste de una forma, pero la idea es que estas nuevas generaciones no se desconecten de las antiguas generaciones, sino Totalmente, que hagan un trabajo paralelo, porque hay que aprender mucho de las antiguas generaciones. totalmente. Ellos son los que nos guían y nos fortalecen. Siguiente fotografía. Ah, Bueno, Pastor Eduardo y Pastor Edgar, sí, creo ahí estábamos en la Asamblea de la Alianza Evangélica Latina, él como canciller, el Pastor Edgar como miembro de la Junta Directiva y yo estaba ahí en su momento como vicepresidenta de la Junta Directiva de la del Joven. bueno, todo élite. Bien, siguiente foto. Dios, Dios. No, pero es que ahí es donde el Señor te colocó. Esta con la Bueno, actual hoy senadora de la sí, República, ¿no? bueno, Con la doctora Lorena. esa foto fue ya hace un tiempito, pero quiero recalcar, digamos, como la labor de Lorena en todo ese proceso de facilitar y articular. Y tengo que decir que fue una persona que me empoderó muchísimo en el tema de la transición de Sedecol ser federación a ser Confederación, que era confederación una cuestión técnica y y jurídica, ¿no? jurídica. Ella tuvo mucho que ver con eso y bueno, hoy en día la tenemos en escenarios De de mucha senadora, influencia, como senadora. senadora. Listo. Eh, esta fotografía Esta me foto encanta. es muy especial, fue el primer año que estuve en Nueva York, en la Alianza Evangélica Latina Joven, Sí, y si se dan cuenta, bueno, como directora de comisiones de algún país, la única mujer que estaba ahí era yo, la otra persona es de una alianza estratégica. sí. Y fue interesante porque era algo como novedoso, ¿no? Ver una mujer Entre liderando entre todos sus ese grupo. caballeros, pero siempre con un respeto y Sí. admiración del trabajo hecho. Y bueno, ahí fui elegida miembro de la junta directiva. Bueno, otras dos fotografías. Ah, bueno, esta, no, Bueno, yo no. Teo, esta foto Sí, sí, mejor dicho, eso es no, para enmarcar. sí, no, Di tú más bien esa sí, foto. no, no, es que póngale cuidado y acá hablamos de las relaciones, o sea, yo me sentía muy honrado y tengo que reconocer esto también de que la oficina de mi fundación por espacio de casi de 3 años estuvo en la oficina central de Sedecol. Tengo que agradecer mucho al pastor Edgar, a ti Diana, porque fue algo muy espontáneo y de reino. Y eso fue por la amistad, o sea, me acuerdo cuando nos invitó el pastor Edgar que vamos a compartir un almuercito y que nosotros dos somos de foto y venga, nos tomamos la foto y esa Sí, foto quedó preciosa y sí, Anita, no pensé, qué bueno, chévere. y gracias, ¿no? Acá gracias las doy públicamente al pastor Edgar y a ti porque han sido de gran bendición para mi vida, Anita. Con todo cariño y bueno, siempre con todo el deseo de poder sumar esfuerzos, iniciativas y ahí estamos, ¿no, Teo? Sí, esa fue la intención, no fue ni más allá ni más acá. Bueno, Dianita, entonces Gracias. un mensaje final para la iglesia, o sea,
desde el punto de vista intergeneracional, porque tú ahorita tocabas muchas cosas extracámaras, de lo importante que no es que se pierda esa conexión de cada una de las generaciones, sino que todas estén integradas de una forma celestial, y que tú hablabas de eso. Bueno, Cuéntanos. quiero animar, digamos que muy especialmente a la iglesia y hablando específicamente al liderazgo de la Iglesia Nacional a que sigamos adelante trabajando, generando Sí, espacios para poder fortalecer este liderazgo generacional que viene. Es un liderazgo, quiero decirles, serio, maduro, de amén. influencia, de proceso, que tiene claro la conexión generacional con aquellos que han Sí, hecho un trabajo durante muchos años, pero que están listos. Yo tengo que decirlo no solamente por el equipo con el que he estado trabajando, sino hay muchos, muchos otros que ya hacen parte, yo me atrevería a decir, de esa gran red de liderazgo que está listo para este tiempo, liderar la iglesia, seguir sirviendo, sumando esfuerzos. Sí, creo que tenemos un gran desafío como liderazgo y es poder continuar corriendo con la nueva generación. No hay que tener miedo, creo que hay un gran remanente de hombres y mujeres que han sido formados, procesados con una capacidad impresionante, con un corazón de servicio, que lo único que van a hacer es ayudar a repotencializar todo el trabajo que hacemos en las diferentes esferas como iglesia y que tienen un corazón de cuerpo, de unidad. Así que bueno, trabajaremos en pos de eso y yo sé que van a haber muchos más espacios, Teo, claro, en donde vamos a poder compartir algunas otras iniciativas, pero estamos conectados con la unidad de la iglesia. sí. Pastora Diana, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, y eres un referente de lo que es unidad, de lo que es trabajo en equipo, de lo que es conexión, articulación, pero sobre todo esto dentro de un marco de relaciones significativas, de amistad, de transparencia, honestidad, que eso genera confianza. Entonces sí, vamos a estar hablando porque sé que vas a seguir dando de mucho de qué hablar en todos estos proyectos que tienen, y a todos ustedes los que se conectaron. Muchas gracias, déjenos sus mensajes y acuérdense que la unidad de la iglesia se mueve por el poder del Espíritu Santo, no por nuestras acciones naturales que siempre están en ese proceso de mejora. Entonces, Dios los bendiga y muchas gracias por haberse conectado. Bye. Chao.